Bueno, entonces nos habíamos quedado acá, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago para darme cuenta? ¿Sí? ¿Cómo hago para darme cuenta? Y tengo que buscar, tengo que mirar, y no tengo que desistir en mi observación. Siempre tengo que observar, siempre. No parar de observar, ¿sí? Tengo que observar. Entonces, ¿cómo sé que esta estructura que estoy señalando acá, se ve que estoy haciendo el reborde en rojo, que es el zarcillo? ¿Se ve? Sí, Esperen. Entonces, ese zarcillo, sí, déjenme que estoy admitiendo gente, ahí está. Ese zarcillo, ¿cómo me doy cuenta que es un folíolo que está acompañando a este folíolo y a este, y que es una hoja trifoliada, y no es un tallito con 3 hojas, o con 2 hojas y algo raro? ¿Por qué me doy cuenta de eso? Porque bajo, veo, me doy cuenta que esto posiblemente sea un pecíolo, porque acá yo debería encontrar la yema, porque ahí yo debería encontrar la yema. Si la yema no está porque está reducida porque una hormiga se la comió, veo entonces qué pasa en el resto de la planta, sigo observando. Me doy cuenta que esto que viene de acá es el tallo y que remata en esa yema apical que se terminó, se agotó, ¿sí? En una, ¿sí? Flor, en una inflorescencia. Esa yema murió ahí, ¿sí? Terminó con una flor. Pero yo me doy cuenta que estos son 2 folíolos de un tercero, porque veo el resto de la planta y tengo que seguir mirando. ¿Me explico? ¿Me explico, gente? Sí, Entonces, en este otro caso de la planta de abajo, de la serjania, ¿sí? La serjania mexicana, yo veo, y la flecha roja, ¿qué me indica? El sentido de crecimiento del tallo. Entonces, el tallo, que es este de acá abajo, ¿sí? Va creciendo en un sentido. Entonces, ¿yo cómo me doy una idea de que este zarcillo que está acá, ¿sí? Proviene de una estructura, ¿sí? Caulinar, y no de una estructura foliar? ¿Cómo me doy cuenta que es caule? Que es, ¿sí? Que es algo justamente caulinar y no foliar. Y porque tengo que buscar, ¿sí? Entonces empiezo a observar y busco rastros. El tallo es eso rojo que señalé, esto de acá, ¿sí? El tallo es eso rojo. Entonces, ¿qué tengo que observar? Si veo el tallo, ya identifiqué el tallo, veo las estructuras. La hoja, ¿sí? Que en este caso es una hoja compuesta, que acá tiene el pecíolo, que acá está el raquis, que cada folíolo es trifoliado a su vez, o trifoliolado, ¿sí? Voy hacia el tallo y busco la yema, y resulta que la yema no la encuentro, uy, no está la yema, no tiene yema. No, no es que no tiene yema, ¿sí? Hay una homología acá, hay una homología, y es que esa yema que da una rama, en vez de dar una rama, ¿sí? Dio un zarcillo. Y por eso se llama zarcillo caulinar, ¿sí? Porque viene del caule, de la rama. En vez de esa yema dar una rama nueva lateral, dio un zarcillo. ¿Me hago entender, gente? sí, sí. Bueno, y lo mismo va a suceder con las espinas. ¿Cómo hacemos para darnos cuenta de que las espinas que tiene un árbol o una planta en realidad son hojas que se transformaron o yemas, con lo cual corresponde a tallos que se transformaron? Gran pregunta. ¿Cómo hago yo para saber si esa espina es una homología de hoja o una homología de tallo? ¿Sí?
¿Cómo es que yo me doy cuenta? ¿Sí? O también me podrían decir que una espina también podrían ser análogos, y sí, porque hay una espina caulinar y una espina, ¿sí?, foliar. Diferentes órganos, misma función. ¿Sí? Proteger a la planta o lo que sea. Pero bueno, ¿cómo me doy cuenta? Y porque vuelvo a observar, vuelvo a mirar. Entonces, ¿qué veo acá en esta zona donde está el nudo? ¿Qué veo en esa zona donde está el nudo? ¿Qué observaríamos? La posición. Entonces, la hoja, miren a la izquierda, ¿sí? Siempre va a estar haciendo un sanguchito entre el tallo y la yema. Haciendo un sanguchito. La yema vendría a ser el relleno del sándwich, ¿sí? Entonces, acá la hoja, que es una espina, que es esta y esta, una espina bífida, ¿sí?, está haciendo un sanguchito entre el tallo, que es este, y la rama o la yema, que es esta. Entonces ahí me doy cuenta que es una espina, que esa hoja se transformó en espina. ¿Me explico, gente? ¿Me hago entender? Sí, sí. Perfecto. Y lo mismo va a pasar con la espina, ¿sí?, caulinar. Porque voy a ir a mirar. Voy a mirar el tallo. Primero, identifico el tallo. Identifico, ¿sí?, la hoja con sus partes. Lámina o limbo, pecíolo. Sigo el pecíolo y encuentro, upa, el pecíolo está inserto en el tallo. Pero no encuentro la yema, profe. ¿Cómo puede ser que no tenga yema? No, no es que no tiene yema. La yema que iba a dar una rama axilar se transformó en una espina. Acá está. ¿Sí? Si por esas casualidades tengo la espina solamente, porque la espina es más duradera y la hoja se cayó porque la rama ya es vieja, y veo solo espinas, busco vestigios, cicatrices, como les mostré el otro día en la hoja, en la flor de la magnolia. ¿Lo recuerdan? Sí, sí. Sí. O sea, la observación nunca se agota, jamás. La observación crece y crece y crece, y cada vez observo más y con detenimiento, y nunca me trabo, y nunca me ofusco. No me enojo ni me frustro. Voy y sigo observando, y sigo observando. Y si la muestra que traje al laboratorio, que van a tener que traer ustedes para observar dentro de 2 semanas, es pobre, porque junté poca planta y lo que tengo no me sirve para comparar con otra parte de la planta para saber si el tallo estaba, si la rama estaba, si la hoja estaba, si lo que sea estaba o no estaba. Y bueno, esas son cosas que uno va aprendiendo. Usted sabe que cuando va a colectar un material para trabajar o para observar, tiene que colectar siempre de más, para tener, para romper, para mirar y observar. ¿Me explico, gente? Sí, sí. Perfecto. Bueno, continuamos entonces con la teórica. Entonces, ¿qué otras adaptaciones vamos a tener? Y acá nos vamos a meter, ¿sí?, con algunas plantas, en especial con los pinos o las pináceas, ¿sí? El vástago también puede adaptarse y formar otras cosas diferentes a espinas o zarcillos. ¿Sí? El vástago puede reducirse, ¿sí?, y transformarse en ramas cortas, o el término botánico también puede ser braquiblasto, que le dije el otro día. Blasto viene de rama o de tallo, ¿sí?, y braqui es pequeño, ¿sí? Entonces, la hoja acicular, o las hojas aciculares de los pinos, nacen, ¿sí?, de un braquiblasto, de un tallo pequeño, que está montado sobre un macroblasto, sobre un tallo más grande. Entonces, cada conjunto de hojitas no nace de la nada en un pino, no es que nacen de un braquiblasto. Y ese braquiblasto se inserta sobre un macroblasto.
Y ese macroblasto está cubierto por hojas esquamiformes, que dejaron de ser, ¿sí?, hojas y cumplir la función fotosintética para pasar a cumplir otra función. Entonces son, sí, órganos homólogos. Homólogos a una hoja, pasa que no parece, porque claro, está cumpliendo una función diferente a la que fue, para lo que es, ¿sí? Claro que hay yemas, sí, sí, claro que hay yemas. Cada braquiblasto, ¿sí?, tiene una yema por donde va a brotar esas hojas aciculares, exactamente. Y dependiendo la cantidad de yemas que tenga un braquiblasto, va a ser la especie de pino. Cada especie de pino tiene yemas determinadas, cierta cantidad y no más. 3, 2, 4, 5, 7, ¿sí? Y ese número determinado de yemas nos permite identificar especies de pino. Solo de pino, no de cipreses ni de araucarias, solo de pino. Bueno, y macroblastos, fíjense, acá tenemos uno bien conocido, el liquidámbar, ¿sí?, que tiene macroblastos, ¿sí?, ramas bien grandes. Y braquiblastos no tiene, ¿sí? ¿Hasta acá venimos bien? Sí. Bueno, más ejemplos de braquiblastos, ¿sí? Frutales. La manzana que tenemos acá a la izquierda, ¿sí?, tiene un macroblasto y un braquiblasto creciendo de ese macroblasto, ¿sí? El ginkgo biloba también tiene un macroblasto y un braquiblasto pequeño donde salen las yemas, donde va a brotar, ¿sí?, cada hojita. Y las plantas arrocetadas, como el diente de león, tienen siempre braquiblastos, siempre tienen tallos aplanados abajo, pequeños, que dan hojas arrocetadas, ¿sí? ¿Me explico, gente? ¿Me hago entender? Sí, ¿cómo se llega a distinguir en el caso este del diente de león algo tan chico ahí que es un braqui y no es un macro? Macro es macro, se estira, ¿sí?, y tiene entrenudos. Generalmente los los entrenudos casi no se notan, o no tienen, o son muy, muy, muy achatados y no hay entrenudos, ¿sí? Y sabemos que es un braqui, pero también podría ser que, no sé, sale de ahí como si fuese un pequeño tronco y quedar ahí cortito. Claro, ¿Cómo un distinguir tronco, un un braqui? tronco cortito, justamente, Es un braqui. vulgarmente, es un braquilasto, ¿y sí? Ok, gracias. No hay por qué. O sea, para eso se hacen estudios morfológicos y anatómicos, donde se hacen cortes delgados y se miran al microscopio con mucho detenimiento, y se busca, lo que vamos a ver después del primer parcial, si rasgos morfológicos ultraestructurales o estructurales de los tejidos que me indican parámetros exclusivos del tallo, ¿sí? Y de esa forma me doy cuenta que es un órgano como el tallo, porque tiene un tipo específico de células que los vamos a ver más adelante, ¿sí? Y una organización de esas células específica que me da a mí cuenta de que es un tallo. ¿Me explico? Bueno, continuamos. Entonces, el tallo también puede, ¿sí?, aplanarse y formar, ¿sí?, diferentes estructuras, ¿sí? Diferentes estructuras. En un caso, sí, es parte, digamos, del tallo que se aplana y forma lo que es la hoja, o sea, viene a cumplir la función de la hoja y la hoja se reduce, como en el caso del cladodio. Y después tenemos el filocladio, que vendría a ser el pecíolo, sí, que se ensancha
¿sí? Y va a reemplazar también a lo que es toda la lámina, básicamente. Igual ahora vamos a ver algo más de esto después del corte, para terminar de redondear el tema de cladio y filocladio, como para tener una idea más que nada. ¿Qué otras adaptaciones va a tener el vástago? ¿Sí? Y los que ya habíamos, los viejos conocidos, ¿sí? La papa, el tubérculo, ¿sí? Que es un tallo modificado que da a reserva subterráneo, donde cada ojito de la papa es una yema, ¿sí? Una yema de renuevo que está ahí abajo, ¿sí? Que es por el cual ese tallo brota y da nuevas ramas. Cada ojito de la papa es una yema. O el estolón, que se puede ver en la frutilla o también en el lazo de amor. Es el tallo que se estira y donde ese tallo toca el suelo, si hay un nudo, ese nudo va a dar raíces adventicias y una nueva planta se va a formar de ahí. Entonces yo corto el estolón y tengo una nueva planta. ¿Me explico, gente? Sí. Sí, sí, sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Los rizomas, ¿sí? Son adaptaciones. Es un tallo modificado, ¿sí? Es un tallo modificado, donde el tallo va creciendo subterráneamente y por cada yema va dando estructuras que van a dar, ¿sí? Justamente estructuras vegetativas. Una rama nueva que va a salir y la rama principal sigue creciendo para abajo. Entonces vamos a tener, ¿sí? Rizomas de dos tipos, simpodiales y monopodiales. ¿A qué te referís, Andrés, como en el potus? ¿A lo anterior o a esto? Ah, a los estolones. Sí, 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 a los estolones sí. Sí, el potus también da estolones. Bueno, y el rizoma puede ser un rizoma definido, o sea, con crecimiento definido, o con crecimiento indefinido, ¿sí? Donde el indefinido es que ese meristema apical o la yema apical sigue creciendo por debajo de la tierra, ¿sí? Como en muchos pastos. Sigue creciendo y cada nudo va a dar raíces y yemas apicales para arriba, que son axilares que se transforman en apicales, ¿sí? De esa manera siempre sigue creciendo el rizoma. En cambio, las cañas, ¿sí? Siempre el rizoma da una parte de rizoma nuevo, pero la parte apical de ese rizoma sale y emerge y da una caña. Y tiene que brotar una yema axilar para seguir dando el crecimiento al rizoma. ¿Me explico la diferencia entre una y dos? ¿Me hago entender? O sea, en el simpodial, las yemas axilares toman la preponderancia y la apical sigue creciendo y da una rama nueva. En el monopodial no. Es la yema apical de ese rizoma, que es un tallo modificado subterráneo, que sigue creciendo y sigue dando un nuevo rizoma cada vez más largo, y las yemas axilares son las que toman preponderancia y toman la parte de fotosintética, ¿sí? ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Sí, raíces, modificaciones de raíces. Raíces tuberosas, raíces reservantes, ¿sí? La raíz tuberosa, ¿sí? El caso de la batata, que también tiene raíces gemíferas. La raíz gemífera, ¿qué quiere decir? Que no siempre proviene de la raíz, ¿sí? Embrionaria, no viene del sistema radical, ¿sí? Y la raíz napiforme, ¿sí? En forma de nabo, ¿sí? Que es una pivotante, ¿sí? Que proviene exclusivamente de la raíz primaria. Las zanahorias o los nabos o los rabanitos. El rabanito no, porque el rabanito es otra parte la que se engrosa. Ahora vamos a ver, justamente no es la raíz, es parte del tallo. Pero bueno, se llama raíz napiforme porque se parece a un nabo, pero no es, el nabo y el rabanito no son lo mismo que una raíz, es otra parte. Bueno, y la batata, sí, es una
raíz tuberosa, ¿sí? O la mandioca, ¿sí? También. Que van a tuberificarse, ¿sí? Para llenarse de almidón. Y las raíces adventicias, como en el caso de las hiedras o la enamorada del muro, ¿sí? Que nacen del tallo y en el caso de las enamoradas del muro tienen ese pegamento natural que se adhiere a las paredes, como unas ventositas con un pegamento natural, o las raíces adventicias, ¿sí? O raíces caulinares, mejor dicho. Sí, mejor dicho, repito, y me rectifico sobre mi error, perdón. Son raíces caulinares, porque las raíces adventicias solo son por un traumatismo, ¿sí? Por un golpe, por una quebradura, por un rayo que cayó y partió la rama, por un animal que la rompió, ¿sí? Entonces, esa rama vuelve a dar una raíz, pero por un traumatismo. En cambio, las raíces caulinares son raíces que nacen directamente del tallo para cumplir una función, ¿sí? Como anclaje, en el caso de mejorar el anclaje, como en el caso del maíz, para que no se vuelque, o trepar, como en el caso de las trepadoras, ¿sí? Enredaderas. ¿Sí? ¿Me explico bien la diferencia? ¿Me hago entender en cuanto a lo que es raíz adventicia versus raíz caulinar? Sí, sí. Continuamos entonces. ¿Qué más? ¿Sí? ¿Qué pasa acá con el tema de los bulbos tunicados y los bulbos escamosos? Son diferentes. Una cosa es el ajo y otra cosa es la cebolla o los tulipanes. ¿Sí? Pertenecen a la misma familia, ¿sí? Aliáceas algunas, otras no, son amarilidáceas, del género Amaryllis. ¿Sí? Pero bueno, tienen algunas similitudes. ¿Sí? ¿Qué pasa? Fíjense, el platillo, ¿lo ven al platillo en el bulbo ahí abajo? ¿Ven el platillo? Bueno, ese platillo que está ahí abajo, ¿sí? Que ahora lo voy a señalar, ¿sí? Este platillo que está acá, es el braquiblasto. Es un tallo aplanado. ¿Cómo me doy cuenta? Porque tienes estas raíces que van hacia abajo, ¿sí? Y hacia arriba van a haber hojas, 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 y yemas entre las hojas y el tallo. ¿Sí? Que es un tallito reducido que está acá, ¿sí? Tallo, hoja. Y estas, ¿sí? Hojas verdes que van a dar para arriba, que después se van a transformar a veces en una vara floral, ¿sí? O cebolla de verdeo. Y acá la yemita, esta yemita va a dar una vara floral, ¿sí? Tarde o temprano. ¿Sí? Entonces, las hojas, que las hay de dos tipos en las cebollas o en las aliáceas, hojas reservantes, ¿sí? Que van a formar parte de la túnica, ¿sí? El platillo, que es ese tallo muy reducido, y a su vez hay una túnica de protección, ¿sí? Que es la parte de afuera de los bulbos, ¿sí? La parte más durita, más brillosa. Y la hoja propiamente dicha, fotosintética, que va a ser la que va a salir del medio, que va a terminar generalmente en la vara floral. Ahora, por el contrario, los bulbos escamosos, ¿sí? Cada hojita va a estar, ¿sí? Engrosada y recubriendo y protegiendo a la yema que va a estar en el medio, ¿sí? Cada hoja con una yema, los escamosos. Y se ve la diferencia, porque cada hoja tiene una yema. Y esa yema está protegida, y además no solamente está protegida, sino que tiene la nutrición de toda esa hoja transformada. ¿Sí? Que ahora no me sale la palabra, cómo se llaman las hojas, más de los bulbos, no me sale ahora. Tiene un nombre específico, eso que se me fue de la mente, pero ya me va a salir. Catáfila, ¿sí? Cada catáfila. Cada catáfila forman parte de la túnica, ¿sí? Cada hoja de la cebolla que cortamos es una catáfila. Y lo mismo, ¿sí? En el caso de los bulbos, el diente vendría a ser, ¿sí? Una hoja que protege a la yema. Y por fuera sí tengo la túnica protectora, ¿sí? ¿Se ve eso? ¿Las diferencias? Sí, Perfecto. Bueno,
continuamos entonces. Entonces, estos son factores, ¿sí? Esas fueron adaptaciones que tenían que ver, ¿sí? Con ciertas adaptaciones a diferentes ambientes y formas de crecer, ¿sí? Y ahora vamos a ver algunas que son un poquito más raritas, que las anteriores, que son las más comunes. Y algunos por qué también, que tienen que ver justamente con esos ambientes que ocupan, con esos nichos que ocupan, ¿sí? Entonces, la morfología interna o externa, la macro, la micromorfología y la fisiología de las plantas responden a una adaptación que tiene que ver con el modo de vida y el ambiente donde se encuentra esa planta, que es lo que les acabo de decir hace un rato, ¿sí? Entonces, cada especie va a ocupar un nicho ecológico caracterizado por una combinación específica de condiciones ambientales única de ese nicho. Entonces, va a haber plantas que se adaptan y sobreviven, ¿sí? A la escasez o al exceso de agua, de radiación solar o de nutrientes, ¿sí? La escasez o el exceso de alguno de estos tres factores, sumado a otros factores ambientales, hacen que surjan adaptaciones morfológicas, ecomorfológicas, para sobrevivir en esos ambientes. ¿Me explico, gente? Que hasta acá no hay nada nuevo, diferente a lo que vieron en biología, supongo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? De acuerdo a esos factores ambientales, luz, agua y temperatura, nutrientes y estacionalidad, vamos a observar que puede haber limitaciones. Entonces, poca luz, ¿cómo se adapta una planta? Y trepa o directamente germina y desarrolla, crece su vida sobre otra planta, buscando luz. Entonces coloniza un nicho que no estaba, ¿sí? Ahora, exceso de luz, plantas que se exponen totalmente, y bueno, las gramíneas, entonces tienen una anatomía y una fisiología, que lo vamos a ver más adelante, la fisiología, y la anatomía es que tienen hojas, sí, lisas, recubiertas con cristales de extracto de calcio que brillan y repelen la luz, una lámina que se pliega sobre sí misma y se cierra durante el día y durante la noche se abre, entonces pierde menos agua, recubiertas de pelos para que el pelo sí también frene el viento, sí, y permita la menor desecación, y montones de adaptaciones que tienen las gramíneas, ¿sí? ¿Qué pasa? Limitación agua y temperatura. Mucha agua y plantas acuáticas, ¿sí? Adaptadas a vivir siempre en el agua. Y ahí vamos a tener, ¿sí? Dentro de las acuáticas, plantas palustres, como el junco, ¿sí? Como el equisetum, que son palustres. Una planta palustre es una planta que está adaptada tanto a vivir bajo el agua sin oxígeno y en otro momento del año vivir sin agua, ¿sí? Y sobrevivir igual. Es un tipo de acuática específica, que puede vivir sin el agua. En cambio, el resto de las acuáticas solo van a vivir si hay agua. Entonces van a estar las flotantes y todas las que vimos en el estanque de otro día en el jardín botánico, arraigadas o no, o sumergidas, ¿sí? Tienen diferentes adaptaciones, ¿sí? Como pelos para repeler el agua, como tejidos, ¿sí? Internos con mucho aire para flotar, o mucho aire o mucho espacio intercelular para que en esos espacios intercelulares circule oxígeno y llegue el oxígeno al fondo del agua donde hay poco, ¿sí? Y la planta no se ahogue. Montones de adaptaciones que tienen esas plantas. Tallo hueco con una buena médula también para que el oxígeno circule hacia abajo, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando el suelo es húmedo? ¿Sí? No es que hay un exceso increíble del agua, sino que el suelo es húmedo, como en alguna selva, ¿sí? Y ahí tenemos las plantas de sotobosque, ¿sí? Plantas que generalmente tienden a tener estructuras para la pérdida de agua, para poder sacar el agua, ¿sí? Fuera muy rápidamente, con láminas muy anchas, con una buena superficie, ¿sí? Una buena superficie expuesta, total, tienen agua de sobra, si transpiran, no pasa nada, si hace mucho sol, ¿sí? No pasa nada, y tengo mucha humedad, tengo mucha agua disponible para transpirar. Por el contrario, ¿qué pasa cuando no tengo agua?
Entonces puedo tener el xerofitismo, ¿sí? El xerofitismo justamente viene con muchas adaptaciones, como pueden ser las hojas aciculares de los pinos, como dije antes, ¿sí? O la suculencia para acumular agua, como el caso de cactus, ¿sí? Suculenta. Después tenemos las crasas, ¿sí? Entonces también tenemos ese tipo de adaptaciones para poder soportar en algún momento la falta de agua. O también poder tener muchos pelos, o que la planta sea blanca, porque la cantidad de pelo que tiene para evitar, ¿sí? De esa manera que el sol les pegue, sino que repele el sol. O tener un sistema radical muy amplio, muy largo, que llegue a la napa freática. Y eso ocurre, por ejemplo, con los algarrobos en el medio de Santiago del Estero. Digo, ¿cómo puede crecer en un desierto un algarrobo? Y claro, desde muy chiquito se esmeró para llegar a la napa freática, y hay raíces de hasta 60 metros de largo ahí, que llegan a la napa y toman agua de abajo directamente. Entonces sobreviven. Digo, ¿qué hace esta planta si no llueve nunca acá? Y bueno, tiene un porqué, ¿sí? Tiene un porqué. Nutrientes, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tenemos poco nitrógeno? Las carnívoras, no sé si lo mencioné. El tema de que las plantas carnívoras, claro, como viven en el suelo con poco nitrógeno, no les queda otra que obtener ese nitrógeno de los animales, ¿sí? Las epífitas, ¿sí? Tienen adaptaciones para guardar agua y guardar nutrientes. Entonces, las epífitas se van agarrando a los tallos o a las rocas, a lo que sea, ¿sí? Y tienen raíces específicas, ¿sí? Que tienen una estructura que se llama velamen, que lo vamos a ver más adelante, que permite acumular agua. O entre sus tallitos, entre sus raíces, generan surquitos para que se acumule, ¿sí? el humus, ¿sí? Todo el polvo que va dando vueltas circundante va acumulándose y generándose un microsuelito chiquito de arriba que tiene algunos nutrientes como para tomar, ¿sí? Y el reciclado de nutrientes continuamente. Las epífitas siempre están reciclando nutrientes. O exceso de algunos, como puede ser exceso de sales, ¿sí? Ahí tenemos las plantas halófitas, que viven en suelos salinos, con estructuras, ¿sí? Exomorfológicas o micropelos, por ejemplo, o adaptaciones fisiológicas que van a tomar la sal y sacarla para afuera y depositarla afuera. Entonces van tomando agua con sales para sobrevivir, y el exceso de sal lo sacan a través de los pelos, ¿sí? Y queda afuera depositado de la hoja. Entonces de esa manera no se intoxican. Y entonces acá, claro, las últimas son cambios a la estacionalidad. Periodos desfavorables o favorables. Entonces tengo las caducifolias, y cuando llega mucho frío y el frío puede matar a esas hojas, yo las pierdo, las dejo caer, entonces reduzco así la posibilidad de gastar energía. O en la temporada difícil, hace frío, ya reservé yo en la temporada buena, generé reservas para sobrevivir la temporada bajo tierra, ¿sí? Como una suerte de hibernación, por decirlo así. Y así puedo encontrar, ¿sí? Infinidad. Estos son algunos, hay muchas más adaptaciones ecomorfológicas, ¿sí? Muchas más. Entonces acá el ejemplo, sí, las carnívoras o las semicarnívoras, como la del medio, ¿sí? La distoloquia. O carnívoras directamente, como la drosera, ¿sí? La que tenemos ahí, o la otra que no me sale el nombre, ¿sí? ¿Sí? Adaptaciones de factores ambientales, ¿sí? Alta concentración de sales, las halófitas, ¿sí? Fíjense lo que yo les acabo de explicar, el tamarisco, por ejemplo, ¿sí? Compensa la salinidad del suelo absorbiendo muchas sales, o sea, absorben más, ¿sí? Y las van sacando a través de diferentes estructuras afuera, ¿sí? Y fíjense que también tiene una doble función, sacar la sal afuera. No solamente nos permite tomar más agua, sino que la sal, al ser higroscópica, absorbe la humedad ambiente, y también eso permite que haya más humedad sobre el árbol, ¿sí? La poca humedad que puede haber en un desierto o en algún lugar queda sobre las ramas. Las plantas acuáticas, diferentes, ¿sí? Cosas que pueden tener: hojas amplias, ¿sí? Intercambio gaseoso y luz, ¿sí? Superficial, ¿sí? Hojas pequeñas, ¿sí? Que también otorgan una gran superficie foliar.
¿sí? Porque tienen más recovecos. Flotabilidad, el aerénquima, ¿sí? Tejido con aire dentro. O el arraigamiento, para no ser arrastradas por las corrientes o mareas, ¿sí? Entonces, diferentes cosas que vamos a tener de acuerdo al nicho que va a ocupar esa planta, ¿sí? Y las xerófitas y las caducifolias, ¿sí? Bueno, tenemos acá ejemplos, ahí están los dibujos, ¿sí? Romero, los eucaliptos, ¿sí? Las crasas, ¿sí? Carandá, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Las xerófitas son plantas capaces de soportar grandes sequías, sobre todo el suelo, ¿sí? Por numerosos, por lo menos durante un cierto tiempo, ¿sí? Se encuentran en desiertos, estepas o roquedales, en regiones con inviernos muy fríos. ¿Por qué? Porque cuando el agua se congela, cuando todo se congela, no hay agua, no puedo tomar agua, entonces es lo mismo que no tenerla. Entonces ahí también hay adaptaciones xerofíticas, como los pinos, que los pinos viven en zonas árticas, ya lo mencionamos, la tundra, ¿sí? Entonces también son xerofíticas porque están adaptadas a vivir en un momento donde no hay agua. Y las hojas también son escuamiformes porque no solamente para no perder agua, sino para no aguantar la nieve. Porque una hoja ancha, mucha nieve y se me cae, se me quiebra. Entonces una hoja ¿sí? Finita no retiene tanta nieve. En los desiertos la suculencia permite almacenaje de grandes cantidades de agua para el momento donde no llueve. Capaz que en el desierto llueve una vez al año, ¿sí? Y la reproducción en breves ventanas temporales, como es en el caso de las efímeras del desierto de Atacama, que florecen, o sea, cumplen su ciclo vital en una semana, que es la única semana donde va a llover en el desierto de Atacama. Entonces, los científicos y la gente está esperando ese momento de lluvia para ir a verlas. Y en una semana la planta brota, crece, se reproduce, muere y deja la semilla para el año siguiente, en una semana. Todo en una semana. Y a veces en menos días, inclusive, algunas especies. Es tremendo. Las efímeras son una adaptación ya extrema. Y bueno, la suculencia, ¿sí? Las efímeras, como yo les digo, en 10 días o menos, 5 días, ¿sabes? ¿Sí? Raíces muy profundas, hojas enrolladas, con poca superficie, pelos, ¿sí? Hojas delgadas, no expuestas directamente al rayo de luz, raíces muy profundas, pérdida de las hojas en la estación fría, ¿sí? Y así sucesivamente, diferentes cosas que hacen a la adaptación, ¿sí? Las plantas epífitas que acumulan agua, ¿sí? Las plantas así de sotobosque, que son de limbo bien ancho, se va a cortar. Cuando se corte, sí, volvemos a entrar. Y así sucesivamente. Tenemos diferentes plantas para cada nicho, ¿no? Ah, esta es la última. Esta es la última. ¿Sí? Vamos a encontrar diferentes adaptaciones, ¿sí? De acuerdo al ambiente donde la planta empezó a vivir y se adaptó a vivir. ¿Sí? Así. Entonces, de esa manera, simplemente. Simplemente así. Hojas anchas, porque hay agua, como les dije antes. O acumular agua en las alturas. En el caso acá de las bromelias, ¿sí? Que acumulan agua ahí en el centro y forman, de esa manera, cuando llueve, acumulan agua y ahí arriba pueden